Buenas noches. Pues está padrísimo estar aquí con ustedes para hablar de las cosas que me gustan, de las cosas que me apasionan. Y me encanta hablar de emprender. Y a los emprendedores sociales normalmente nos preguntan cómo le hicimos. Entonces, cuando hablo de emprendimiento, lo primero que me gusta contar es que emprender no se trata solo de hacer negocios o de hacer empresas. Emprender se trata fundamentalmente de tomar decisiones de vida y asumir con responsabilidad lo que implican esas decisiones. Miren, emprender también es tomar la decisión de tener una familia. Emprender es decidir conscientemente que queremos tener un hijo y que lo vamos a formar y lo que eso implica. Emprender significa decidir que quieres estudiar una carrera, que quieres ser un buen estudiante. Y emprender, por supuesto, también tiene que ver con arrancar proyectos. Y cuando uno decide emprender, la primera cosa que tienen que saber es que no es glamuroso, que no es una historia de éxito rosa en la que la gente se para aquí enfrente a decir que es súper inteligente y súper talentoso y entonces la hizo a la primera y le atinó. Eso no es real. Emprender es trabajar duro. Cuando les pregunto a los jóvenes, a mis estudiantes, por qué quieren emprender, la mayoría de las respuestas tienen que ver con no quiero tener un jefe, o quiero ser dueño de mi tiempo, quiero ser famoso, quiero tener mucho dinero. Y los que hemos emprendido sabemos que emprender primero se trata de entrarle con todo, de trabajar duro, que no tienes un jefe, tienes muchos. Tienes tus clientes, tus colaboradores, los proveedores, el pago de impuestos, todos son tus jefes. Y sí, eres dueño de tu agenda porque trabajas 24/7. Y los emprendedores normalmente soñamos con nuestra empresa y con el otro día y con lo que no hemos podido hacer y se nos ocurren ideas a las 3 de la mañana. Y ojalá que a esa hora tengamos una libreta para apuntar porque en la mañana cuando nos estamos bañando decimos qué fue lo que se me ocurrió ayer, era buena idea, con eso lo resolvía. Así que emprender se trata de verdad de entregarse con amor, con entusiasmo, con energía a eso que decidimos hacer. Emprender también se trata de hacer equipo, porque nadie lo hace solo. El que venga y se pare aquí enfrente y diga que él pudo o que ella pudo porque es muy capaz y porque es muy valiente y porque le entendió y porque entendió el secreto del hilo negro, la neta es que no sé, igual y sí, quién sabe. Pero yo he aprendido que emprender nunca se hace solo, que se hace con un equipo, con tus socios o con tus colaboradores, con la gente que empieza a creer en ti y que es absolutamente necesaria para que después, poco a poco, con muchos años, con mucho esfuerzo, puedas escribir una historia de éxito. Y para construir equipos también he aprendido algo que les quiero compartir. Construir equipos se trata de buscar gente que crea en lo que tú crees. Y para encontrar gente que crea en lo que tú crees es necesario ser claro y honesto en declarar las cosas en las que uno cree. Y entonces así el otro tiene la posibilidad de decidir genuinamente si se quiere unir a eso que nosotros queremos hacer. Emprender y hacer equipo también se trata de convertirse en un líder congruente, porque es muy complicado pararse en el escenario a dar un discurso cuando el discurso que ocurre en el trabajo es otro. Hay muchas compañías que tienen hermosos cuadros a la entrada de sus oficinas, esos que hablan de la misión, de la visión, de los valores, pero que adentro viven otras realidades. Así que para hacer equipo es absolutamente necesario ser congruente. Pero emprender tiene un componente que tal vez lo hace más especial que todo lo demás. Y emprender de verdad se trata de encontrar tu pasión. Y la pasión no es otra cosa que eso que tenemos tatuado en la piel. Eso que podríamos hacer aunque no nos paguen. Es más, eso que podríamos hacer aunque nos toque pagar. Y si logramos encontrar eso que nos apasiona, eso que nos emociona, entonces, ¿saben qué? Dedíquenle el resto de su vida a eso.
No le inventen, no le busquen a otra cosa. Porque cuando uno de verdad se dedica a eso que lo emociona, a eso que lo hace sentir vivo, las cosas fluyen. Las cosas pasan distinto. Y yo les tengo que presumir que encontré muy temprano en la vida lo que me apasionaba. Y entonces el resto solo ha sido dejar que fluya, dedicarme con el corazón, con el alma, a eso que decidí que mi vida tenía como misión. Y ¿saben qué? También he descubierto que hay misiones que son superiores a tu voluntad. Hay misiones que son tu destino. Y cuando defines dedicar con emoción y con amor la vida a ese destino, entonces las cosas funcionan mejor. Y entonces descubrí, les decía, que mi pasión es la salud. Y el sector salud, porque todavía tenemos una salud que en realidad es un derecho limitado. Y es un derecho que está limitado al tipo de relación laboral que tienen las personas. Porque tengo derecho a un servicio de salud si soy empleado y un derecho a un servicio de salud si soy desempleado. Y tengo derecho a un servicio de salud mejor si tengo un mejor nivel socioeconómico. Y tengo derecho a lo que haya si tengo un bajo nivel socioeconómico. Y lo más complicado no es eso. Lo más complicado es contarles que solamente el 5% de la población en el mundo tiene verdadero acceso a la salud. Es decir, tiene verdadero acceso a todo lo que necesite para conservar su vida o para tratar una enfermedad. Todos los demás, más del 90% de la población en el mundo, se convierten en pacientes de segunda, de tercera, de cuarta o de quinta. Sí. Y en los pacientes de quinta están todas esas personas con enfermedades complejas cuya única opción es esperar el día de su muerte. Y suena muy dramático lo que les estoy contando, pero mientras se los cuento se me ocurren los pacientes con ciertos tipos de cáncer que aún no son cubiertos por el sistema de salud. Y entonces ante un diagnóstico, en serio, lo único que están esperando es el día de su muerte. Y entonces a mí se me antojó que mi vida se podía dedicar a eso, que mi día y mi vida se podía dedicar a buscar soluciones para que la gente pueda tener mejor acceso y mejor derecho a la salud. Y además, porque tenemos un problema muy complicado, es una tendencia epidemiológica global. ¿Qué es eso? Que nos estamos enfermando de cosas más complicadas. Le escuché decir a alguien el otro día que estamos en una fila de la que ninguno se puede escapar. Y esa fila se llama envejecimiento. Unos más adelante, unos más atrás. Pero todos estamos en esa fila irremediablemente. Y con el envejecimiento, más del 65% de esa población tiene una enfermedad crónico-degenerativa. Hoy vemos cómo tenemos diagnósticos de enfermedades complejas como el cáncer de mama en pacientes realmente muy jóvenes. Pacientes de 25, 27 años hoy tienen que enfrentar estos padecimientos. Y el diagnóstico es creciente. Casi todos hoy tenemos una historia personal o muy, muy cercana con una de estas enfermedades. Y he aprendido que el diagnóstico no lo recibe solo el paciente. Así que no se trata solo de medicinas y cirugías. El diagnóstico lo recibe su pareja, sus hijos, su economía, su trabajo y por supuesto el sistema de salud. Entonces el impacto que estas enfermedades tienen en la sociedad es mucho más grande. Hay un problema más grave aún, y es que no pensamos en la salud hasta que necesitamos un hospital, hasta que estamos enfermos. No pensamos en la salud hasta que tenemos un problema que nos dice, ¿y si yo me hubiera cuidado más? No pensamos en la salud hasta que tenemos la necesidad de enfrentar uno de estos retos. Y entonces, con todo esto en mente, creamos una empresa que desarrolló un modelo que defiende que todos estos pacientes con enfermedades complejas, con enfermedades graves, necesitan medicina personalizada. Y la medicina personalizada no es otra cosa que entender que un paciente no es un número de expediente, que un paciente no es un diagnóstico, un paciente es un ser humano, como cualquiera de nosotros, que además de todos los retos,
de todas las frustraciones, de todas las necesidades, tiene además que enfrentarse al dolor de una enfermedad como el cáncer, o como la esclerosis múltiple, o como la artritis reumatoide, o como la insuficiencia renal crónica. Muchas de estas enfermedades ni siquiera tienen cura, pero el paciente puede vivir muchos años con ella. Y en la medida en que avanza la enfermedad, se van deteriorando sus condiciones y su calidad de vida. Y entonces va a requerir aún mayor atención para cuidarse. Y entonces hace 9 años fundé en México una empresa que se llama Soin y que se dedica a acompañar a esos pacientes. Nos hemos autodenominado el ángel guardián. Y lo que hacemos es acompañar, gestionar, asesorar, cuidar, ayudarle a la familia, darle información relevante a los médicos tratantes que, entre otras cosas, tienen que ver, por ejemplo, con la expresión genética de los tumores de los pacientes, que le permite a los médicos identificar tratamientos individualizados y entonces mejorar la probabilidad de éxito de esos mismos tratamientos, que además son altísimamente costosos. Pero para explicarles cuál es el impacto que tiene este servicio, déjenme contarles una historia. Es la historia de doña Ana. Un día iba yo entrando al centro de atención telefónica donde están todos los concierge hablando con los pacientes, y entonces una de nuestras concierge, Susana, estaba explicándole a una paciente cómo hacer un pie de limón. Y tardó mucho tiempo, creo que fue una llamada de media hora. Claramente no somos un call center. Cuando terminó le dije, oye Susana, no sabía que teníamos un programa de cocina. Dice, no, licenciada, déjeme contarle. Doña Ana es una paciente que tiene cáncer de pulmón metastásico, cáncer avanzado. Y ella lleva 2 semanas sin levantarse de su cama. Está muy deprimida, se siente mal. Y entonces yo la llamo todas las mañanas y platico con ella un rato de la vida, cómo se siente, hablamos de cualquier cosa. Y esta mañana la llamé y me dijo que anoche había soñado haciendo un pie de limón y que hoy sí tenía ganas de levantarse. Así que le dije, muy bien, usted se va a levantar, se va a bañar, se va a poner guapa y yo mientras tanto le voy a investigar cómo se hace el pie de limón, porque doña Ana no tenía ni idea. Le ayudé a pedir los ingredientes que faltaban para que los llevaran a su casa. Y así que en este momento que ya llegaron, le estaba explicando cómo hacer el pie de limón. Doña Ana murió 3 meses después. Cuando un paciente fallece, hablamos con la familia y le ofrecemos algunas sesiones adicionales para enfrentar ese proceso de duelo. Así que una de las psicólogas, la psicóloga que atendía a doña Ana, habló con sus hijos para presentarle condolencias y ofrecerle este apoyo. Los hijos que vivían fuera del país, doña Ana vivía sola, le explicaron que no era necesario, que estaban preparados porque sabían que la enfermedad de su madre era muy grave, pero que tenían una pregunta. Entonces su hijo le dice, a ver, ¿usted es la psicóloga de mi mamá? Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Mis tías decían que mi mamá estaba empezando a tener demencia senil porque tenía una amiga imaginaria, una tal Susana, y hablaba todo el tiempo de ella. Entonces la psicóloga le dice, no era una amiga imaginaria, era su concierge. Los hijos fueron a la oficina a conocer a Susana, a tomarse fotos con ella y a contarle que ella había hecho que los últimos meses de vida de su mamá fueran diferentes. Tenía una historia nueva, tenía una persona que le hablaba, que se interesaba, que le ayudaba y se había convertido en su mejor amiga. De eso se trata lo que hacemos, de acompañar, de contarle a la gente que vale la pena apasionarse por la vida. Miren, los seres humanos somos tan complejos que solamente valoramos la vida cuando tenemos enfrente la inminencia de la muerte. Ahí nos acordamos que lo más importante es estar vivos. Y les dejo una frase de un paciente que saludé el otro día en el corredor de mi oficina. Le dije, hola, ¿cómo estás? Iván, qué gusto verte. Iván tiene un cáncer de pulmón complicado y la quimioterapia hizo que perdiera la motricidad fina, el movimiento de sus manos. Esto no sería tan grave si además Iván no fuera músico. Y entonces la quimioterapia hizo que ya no pueda tocar su instrumento. Y me contesta Iván, ¿cómo estoy? Vivo, que es muy buena noticia. Así que estoy muy vivo y muy contento. ¿Cómo estás tú?
Y yo les pregunto hoy a ustedes, ¿cómo están ustedes? Porque estamos vivos, con ganas y con la oportunidad de emprender y de hacer de este mundo un lugar mejor. De contarle a los demás que cuando se vayan, porque todos nos vamos a morir, dejaron huella, valió la pena, hicieron una diferencia. ¿Quieren emprender? Háganlo en algo que cambie la realidad. ¿Quieren emprender en salud? Siéntense en un hospital público una mañana, se les van a ocurrir muchas ideas. En educación, váyanse a una escuela pública. ¿De qué quieren? ¿De primaria, de secundaria o a una universidad? En transporte, usen el transporte público. Se les van a ocurrir muchas ideas. Vivimos en países en donde hay muchos problemas y muchas necesidades, conviértanlas en oportunidades. Créanse que pueden ser motores de transformación social. Créanse que vale la pena apasionarse por la vida. Y sí, hoy estamos vivos y seguramente mañana también. Que valga la pena levantarse y que cuando regresen a su casa a verse en el espejo o el de cristal o el de sus seres queridos puedan estar absolutamente orgullosos porque dejaron en ese día lo mejor de ustedes. Muchísimas gracias.